lo que me gustaría cuando os fuerais es que entendieras un concepto básico. Y el concepto básico es, una persona se debería de comportar de una forma o de otra. Y cuando viene un padre, ¿no? Mi hijo no estudia, no nos hace caso, discute continuamente con su hermano, todo tiene una causa. No es importante lo que ocurre, no tiene ninguna importancia, porque si te centras en la discusión, entras al trapo de las situaciones superficiales, pero no estás accediendo. Cuando alguien no quiere estudiar, ¿qué es el estudio para el inconsciente desde mi punto de vista? El estudio es la progresión y el valor de futuro. Si uno no quiere estudiar, es porque no se siente valorado. Algún conflicto se lo impide. En las 8.000 personas, sistemáticamente he testado a todo el mundo con la técnica de la kinesiología para comprobar el músculo qué información daba. Solo he encontrado 3 personas en mi vida que hayan dicho que no quieren estudiar y no quieren estudiar. Es decir, un conflicto es un choque entre el consciente y el inconsciente, así es como yo lo entiendo. Eso significa que si una persona me dice que no quiere estudiar y su inconsciente dice que no quiere estudiar, no hay conflicto. Pero solo 3 personas de 8.000 han dicho que no quieren estudiar y realmente no quieren estudiar. El otro restante quieren estudiar. Pero el problema es que hay conflictos de la infancia, situaciones adquiridas dentro de nuestro interior, no son nuestras, son adquiridas. Y otras son transformadas por nosotros, transformadas a través de las creencias, la gente no expresa, se cree esto o aquello, pero no es real. Y esas situaciones, si no las liberamos, si no somos conscientes de ellas, nos pasamos toda la vida pensando que nosotros no somos capaces de estudiar. Y lo único que me gustaría en esta conferencia es que quedara claro que eso no es real. Que cuando una persona no duerme, algo le ocurre en su interior que no le deja dormir. Pero habrá que ver también la parte inconsciente, sin intentar decir que si los médicos... No, yo no entro en nadie, yo lo único que quiero es aportar esto. La medicina tiene su sector, la psiquiatría tiene su sector, la psicología tiene su sector y mi experiencia es mi sector. Y cuando una persona se siente inquieto, se siente desmotivado, algo está ocurriendo. Y entonces habrá que averiguar inconscientemente, nunca conscientemente. Os digo que de los 8.000, nadie ha acertado a decir el problema, yo sé cuál es. Todo el mundo, o la mayoría, dice que el problema sabe cuál es. Conscientemente. Nunca accederá al inconsciente, pues si no accedes al inconsciente, no vas a saber cuál es. Cuando un chico que me dijo que no le gustaba estudiar, empiezas a ahondar dentro, te das cuenta que su hermano mayor tiene mejor relación con sus padres que él porque su forma de expresarse es totalmente distinta o mucho más desestabilizada o desequilibrada en su exterior, su forma de expresión es más pesado, es más gritón y entonces él entiende que su hermano es más listo que él. O por un maestro que en un momento dado, por su actitud, le haya dicho que él no va a funcionar. O por las relaciones con los compañeros, cualquier cosa, o simplemente por él mismo, por estar callado siempre y calcular las cosas con la cabeza y pensar que no me quieren los demás, pero nunca ha preguntado nada, nunca ha conectado con el exterior para ver qué es lo que realmente está ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo. Para mí esa es la verdadera crisis. Me acuerdo una vez en Nueva York alguien me decía, oye, tus cursos son muy caros. Y yo les decía, yo no haría el curso de ti, porque si yo te hago un curso y tú piensas que es caro, tú estás calculando que no vas a poder generar nada del curso que yo te estoy dando. No lo hagas, es absurdo. O sea, hay que entender las cosas desde otro prisma, porque todo esto, hay una parte intuitiva mía que tiene que ver con lo que yo he vivido, de la muerte de mi padre, de cómo me liberé del frío de los labios, porque claro, cuando uno, como el resto de los mortales, tiene los labios fríos, yo no se lo cuento a nadie, y entiendo que los labios los tengo físicamente fríos, con lo cual lo que hago es procurar no besar a las chicas porque pienso que las voy a enfriar. Y es de chiste, pero es una realidad. Yo no le voy a contar a nadie que tengo los labios fríos, pero voy a esquivar los besos como sea. Y mi vida se dedica a intentar vivir con los amigos, jugar con las chicas, pero esquivando con mis bloqueos. Pero luego empecé con el test de kinesiología a trabajar. Recuerdo una pareja de las primeras que vino hace muchos años, y yo, bueno, pues el test contrae, relaja, da la información inconsciente, que esa es un poco la base de la kinesiología. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, yo digo, bueno, voy a experimentar.
Primero viene el marido y me cuenta que está muy mal. ¿Y por qué estás mal? Bueno, mi mujer se acuesta con mi mejor amigo. Yo digo, pues bueno, vamos a intentar ver qué es lo que pasa ahí. Yo testo, pero el músculo no me da información. O sea, el cuerpo está diciendo que no hay ningún bloqueo con eso, que no pasa absolutamente nada, que no es ningún problema. ¿Por qué? En principio no entendía yo por qué. Y por el tiempo vas entendiendo que la vida, a lo único que hemos venido, que yo sepa, es a aprender. Entonces, ¿se puede aprender de lamentarte que alguien se ha acostado con otro? Yo no sé dónde está la gracia, ni el aprendizaje tampoco lo sé. Ahora, si cada uno ve qué es lo que yo tengo que aprender de la situación, todo cambia. Es como una cámara, cuando enfocas en una dirección o enfocas en otra, pero siempre tiene que ser a través de uno mismo, si no, no hay ningún crecimiento personal. Este hombre me decía, mi mujer me ha puesto los cuernos. Yo testo eso con kinesiología, no me da. No, a usted nunca le han puesto los cuernos. Eso no puede ser. Sí que me lo ha hecho. No. Y empiezas a profundizar conscientemente y un poco inconsciente, pero muy conscientemente. El hombre nunca ha querido enfrentarse a ningún problema con su mujer, porque tiene miedo de que su mujer se vaya. Y como no quiere enfrentarse a nada, lo que hace es intentar vivir una vida superficial con la angustia de que su mujer lo pueda dejar. Él sabe que la relación no está funcionando bien, pero él no hace nada para mejorar la relación. Y eso le lleva a una degeneración de la relación en la pareja. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que se va y hace algo? El que se va y hace algo, lo que tiene que aprender, ¿sabéis lo que es? ¿Por qué tienes que huir de las situaciones? Tienes que aprender a aclarar con la pareja lo que está ocurriendo. Tienes que enfrentarte, no huir y mantener una relación que no tiene sentido, porque en tu inconsciente te estás diciendo no soy capaz. Y el que se queda, ¿qué tiene que aprender? ¿Serías capaz de estar 20 años más con alguien sabiendo que realmente no hay un sentimiento, pero estar los dos juntos en la misma cama por los hijos, por no sé qué, por no sé cuántos? ¿Y cuál es el trágico? ¿Dónde están los cuernos? Yo aún no entiendo lo de los cuernos. Cada uno tiene su proceso en cada parte, pero hay que saber enfocar, porque si no se enfoca hacia uno mismo, uno no descubre absolutamente nada. Conozco personas que están separadas por cuestiones de este tipo y 20 años después aún siguen pensando que su marido o su mujer es una sinvergüenza por lo que le hizo. Y yo, ¿sabéis lo que les digo? Si sigues aferrado a una situación y no quieres enfrentarte a lo que tú tienes que aprender de la situación, la relación que tienes ahora nunca la vas a disfrutar, no te la vas a poder comer, estarás, pero sin podértela comer. Tiene que cambiar la creencia que tenemos nosotros de que las cosas van a ser como calculamos que tienen que ser. Recuerdo una chica de un pueblecito de Teruel que vino y se dejó el estudio de un día para otro. Los padres siempre dicen de un día para otro. Yo siempre les digo que eso no existe. No existe el día para otro. Otra cosa es que no sientas a la otra persona, que no conectes con ella, que no notes que está bien y que pienses que más o menos mejor no tocar la bomba, no sea que si aprietes el rojo sea peor y explote todo, ¿eh? Menos mal que el padre vino allí a la consulta, me conocía, podías mirarla, accedía a través del músculo al inconsciente. La chica dejó el colegio, se quedaba en casa, dormía por el día y veía la televisión por las noches. Y no había forma de decirle nada. Era un ataque continuo. Cuando fijé la información para trabajar con el inconsciente, salieron dos bloqueos. La muerte del abuelo a los 8 años, que la característica que decía su madre es que nunca había llorado. No lloró la muerte del abuelo. No estaba preparada, no tenía recursos para enfrentarse a la situación. Y la segunda, a los 12 años, fue la muerte del hermano del padre, que era la persona que más quería en este mundo. Tampoco había sido llorada. Llorada o despedida, me da igual. Pero no se había conectado y se había liberado eso. Eso se queda ahí dentro. El inconsciente hace lo siguiente, desde mi punto de vista, desde lo que yo experimento y conozco. Dos personas que quiere un montón se han muerto. ¿Qué sentido tiene el estudio si es un proyecto de futuro? Ninguno. ¿Estudiar para qué? ¿Tener un novio para qué? ¿Para que lo quieras mucho y luego pueda desaparecer? Al final desbloqueamos todas esas dos y nada, 3 días después ya estaba en el colegio. No siempre es así de rápido. Los milagros, yo, como tengo una iglesia arriba a la derecha, yo digo, la primera a la derecha, los milagros. Cuando conectas es todo muy sencillo. De verdad que es sencillo. Yo no sé cómo transmitir esa sencillez, porque a veces, claro, que lo diga yo,
no sé, parece que esté haciendo propaganda de algo, pero no, es que es así. Y tenemos que aprender a entendernos, primero nosotros mismos, porque a mí me dicen, ¿y tú de qué trabajas? Yo digo, yo de traductor, yo trabajo de traductor. Cuando tú le dices a tu hijo eso, yo te digo, no, lo que le estás diciendo es esto, porque cuando tú le haces las líneas de lo que tiene que hacer, es que no va al colegio, suspende, siempre está gritando, no hace los deberes, siempre tengo que estar detrás de él, no se ducha, no sé qué. Cuando un padre le dice a un hijo eso, el hijo ya lo sabe, el hijo no es tonto, el hijo lo tiene clarísimo. Y os juro que el niño hace un gran esfuerzo para hacer algo que no puede hacer. Eso ya lo hacía yo. Yo no entiendo dónde está la evolución psicológica del ser humano. Yo no la entiendo. Cuando yo era pequeño, mi padre quería que yo fuera arquitecto, porque él era su frustración, él era empresario, era constructor y quería pues tener un hijo arquitecto. Yo soy el único hijo varón, el mayor. Os juro que yo todos los días intentaba estudiar, y lo intentaba, ¿eh? Y mi padre me ponía un chico de repaso, ¿eh? Pero mira, yo me metía con el libro y miraba abajo y lo único que veía, hermosas, eran las zapatillas del que me daba las clases. Y entonces pensaba en atarle los cordones de los zapatos. Es decir, el inconsciente es el que manda, no el consciente. Y le ataba los cordones de los zapatos para que cuando se levantara a mear, se la pegara. Y así hice yo mi carrera de arquitectura. Para mí el problema es que sigamos igual. Y yo les decía a los padres, si seguís diciéndole a los hijos lo que debéis de hacer, y los hijos ya lo saben, la frustración que tiene el niño es mucho más grande, porque el niño ya se sabe que no puede alcanzar. Pero ¿por qué no intentamos ver lo que no puede alcanzar? ¿Por qué el niño no puede expresarse? ¿Porque tiene un problema con el hermano? ¿Porque la hermana mayor que le lleva 7 años lo trae frito? ¿El padre quiere a la hija y la madre quiere al otro hijo, pero él se queda ahí en off? ¿O porque él simplemente no quiere enfrentarse a sus sentimientos y bloquear el sistema? Y los padres están ahí intentando siempre. No siempre es lo mismo. Y cuando pensáis que no es posible algo, no os lo creáis. Es posible. O sea, yo voy a Nueva York, no sé nada de inglés. Para pedir una cosa sí que es un problema, pero es increíblemente bonito poder conectar con la gente en otro idioma, como en los tenistas rusos o ucranianos que trabajo, que no sé tampoco ruso ni ucraniano, pero sí que siento en su interior sus emociones, cómo se mueven. Y eso lo siento porque poco a poco aprendí a entender a mi niño, porque lo primero que siempre obtenemos es la exigencia que nos transmiten los padres, que los padres no tienen ninguna culpa. Si no, iríamos al de Neandertal con una tira de quejas así de grande. Entonces, el tema está en entender emocionalmente a la persona, no entender mentalmente, no existe. Para mí, de verdad que es una gran aberración que se piense en los sentimientos. Yo creo que sí que la quiero, ¿no? Yo pienso que estamos bien, ¿eh? No sé, tampoco estamos tan mal, ¿eh? ¿Y dónde está el punto de referencia? El punto de referencia está en nosotros mismos, está en nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos. Si estoy hablando con alguien y se me hace un nudo en la garganta, me conecta con mi expresión y comunicación. O tengo miedo a decirlo por cómo reacciona el otro, o bloqueo el sistema como lo he hecho siempre, frente a ciertas situaciones que me incomodan o me crean. Y eso es el aprendizaje.